Que socialicemos la información y realmente lo único que es cierto y existe es todo aquello en lo que estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, yo sé que ustedes han buscado agricultura de precisión en internet y les ha hablado de algunos, más que todo son equipos, ¿no? La implementación de equipos, no una metodología, no una ciencia como tal. Pero resulta que es que la agricultura de precisión se fundamenta en una estructura mucho más básica, que es la agricultura específica por sitio. La agricultura específica por sitio no es nada más que desarrollar actividades específicas en zonas, y voy a ser reiterativo, después lo resumo. Es desarrollar actividades específicas en zonas específicas con herramientas específicas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la redundancia? Y es tan sencillo eso porque es que hay que saber qué es ser específico. Ahora la pregunta es, ¿sabemos qué es ser específico? Si no tenemos claro cuáles son los conceptos, pues no vamos a poder estructurar una definición. Es como hablar de agricultura de precisión y agricultura de exactitud. ¿Cuál es la diferencia entre precisión y exactitud? ¿Por qué no se fundamentó como agricultura de exactitud y sí como agricultura de precisión? ¿Alguien sabe la diferencia entre exactitud y precisión? Pues ¿no? Hay un ejemplo de dardos, ¿no? Muy bien, es ahí donde quería llegar. ¿Tú lo puedes? Pues de que, digamos, hay dardos tiene un blanco, ¿cierto? Entonces tiran diferentes dardos y muchos, digamos, uno cae en la mitad y el resto cae lejos. Entonces sería ser preciso con un dardo, ¿no? Pues, vas bien con el ejemplo, pero va a explicarlo más claro, de una forma más específica. Entonces, y cercano. Vamos a hacer una competencia entre tú y yo. ¿Qué pena, profesor? En el agitreo, no traje los marcadores. ¿Es uno? De los que se le pierden a los profesores. Entonces, en una competencia entre tú y yo, y este es el blanco, ¿cierto? Vamos a jugar a los dardos, y este es el blanco, tú vas a hacer las X, yo voy a hacer los círculos. Entonces resulta que tiré yo primero, y mi primer tiro fue acá, mi segundo tiro fue acá, mi tercer tiro fue acá, y mi cuarto tiro fue acá. Ahora tú, tu primer tiro acá, tu segundo acá, tu tercero acá y tu cuarto acá. La diferencia entre tú y yo es ¿quién ganó? Esto se llama dar en el blanco. El juego se llama dar en el blanco, ¿cierto? Entonces, ¿quién ganó? Yo. O sea, yo fui exacto, sin importar lo que llaman suerte de principiante. Jugamos y gané. Yo fui exacto porque di en la exactitud, en lo que buscaba el juego. Ahora, la precisión implica cuán cerca estamos de la exactitud mediante las repeticiones. Entonces, ¿yo fui preciso? No fui preciso, porque en ningún momento, o sea, es como si yo estuviera tirando así, ¿cierto? Entonces, gané gracias a la suerte. Ahora, tú tienes una precisión más alta, porque todos tus puntos estuvieron cerca al valor de la exactitud, ¿cierto? Y fueron muy cercanos. O sea, olvídate del blanco. Solo piensa en tus tiros. Todos tus tiros estuvieron muy bien agrupados. Supongamos que todos te hubieran dado por acá. Aún así tú eres muy preciso. Porque la precisión habla sobre las repeticiones de las acciones que buscan la exactitud. Entonces, yo gané por exactitud, pero tú ganaste por precisión. Ahora, la búsqueda es, ¿qué es mejor, ser preciso o ser exacto? Preciso. Ser preciso, correcto, porque como vemos la exactitud depende en algunos casos de la suerte. Es una suerte que uno identifique un valor exacto, es decir, ¿cuál es el valor exacto de las cosas? Es muy difícil definirlas. Ahora, por ejemplo, una regla ¿es exacta o es precisa? ¿Exacta dices tú? ¿Qué dicen acá? Precisa. Es precisa, y les voy a explicar por qué es precisa, porque la regla siempre va a medir 10 centímetros, 10 centímetros aquí, 10 centímetros acá, 10 centímetros en la China, pero ¿estás segura que son 10 centímetros? ¿Tú cómo haces para corroborar que dónde está la certificación que garantiza que esa regla tiene 10 centímetros? Lo que llamamos un acto de fe, ¿cierto? O lo que llamamos en laboratorios la metrología. Certificar que todos los procesos están bien definidos y corresponden a un valor cierto. Porque yo puedo decir que estos 10 centímetros, empezar a producir reglas de 10 centímetros y decir que es esto. Y usted la compra y usted empieza a medir de 10 centímetros, pero ¿a quién se le ocurrió decir que estos son 10 centímetros? Experimento de medir una cuerda. ¿Cómo?
experimento ese de física cuántica de cómo medir una cuerda. ¿Cómo medir una cuerda? Muy bien. Bien, están participativos. Ahora la pregunta es, ¿sabemos qué es un metro? Mire, que la exactitud depende de tener herramientas específicas, ¿cierto? Para medir zonas específicas. Entonces todo se basa en la medición. ¿Ya? Ahora, ¿todos saben qué es un metro? No cuánto vale un metro, sino qué es un metro. Es desde ahí donde se fundamenta todas las mediciones. Ahora, si no sabemos cómo medir, ¿qué es un metro? Sí, muy bien, sí lo escuché y es cierto. ¿Qué es? Dime. Sí, dime. Sí, es una medida de longitud, ¿cierto? Sí, es una medida de longitud, pero esto también es una medida de longitud, mire. Esto también, el codo, ¿cierto? Sí, es una unidad de medida, pero ¿a quién se le ocurrió decir esto es un metro? ¿De dónde salió esto es un metro? ¿O dónde está ese metro que certifica que todos los otros metros son ciertos? No, esa es la actual metodología para cálculo de un metro. Pero antes de que existiera, de hecho, si ustedes si profundizamos más en la teoría física, Stephen Hawking plantea que la velocidad de la luz está mal planteada, ¿no? O sea, hay un error en la velocidad de la luz. Bueno, eso ya entrar dentro de una física muy profunda. Más bien basémonos a la física que nosotros conocemos, a la física terrestre, ¿sí? No nos basemos en la física de los astros, que es donde plantea que la velocidad de la luz está mal. Y si la velocidad de la luz está mal, pues todo estaría mal, ¿cierto? Pero bueno, no nos basemos en la velocidad de la luz. O sea, no utilicemos como herramienta de ajuste la luz, utilicemos como herramienta de ajuste al hombre. Ustedes saben que hay dos sistemas de medidas universales, que son las americanas, vamos a decir que aquí es América y que aquí es Europa, ¿sí? Sistema inglés y sistema americano. Los europeos utilizan las herramientas de medición o las unidades de medición que corresponden al hombre, al cuerpo, correcto. Y los ingleses a las formas. A ver, los ingleses dicen que todo en la Tierra sirve porque el hombre existe, ¿sí? Porque para una pantera ni para un pájaro es irrelevante determinar a qué velocidad va, ¿cierto? Porque no tiene conciencia, y bueno, desde ahí se fundamenta otra serie de cosas que no van al caso. Pero para los europeos, para los ingleses, para los americanos, el hombre simplemente está aquí como un pasón. Es decir, venimos del Homo sapiens, somos Homo sapiens sapiens, próximamente quién sabe qué vamos a hacer, ¿cierto? Pero entonces el hombre ha estado en una constante evolución, pero hay una sola cosa en la Tierra que no ha variado. El hombre ha evolucionado, ciertamente, y actualmente seguimos evolucionando. Ya los niños nacen con los ojos abiertos. Hace 20 años nacían con los ojos cerrados, había que darle una palmadita para que lloraran. Entonces, actualmente... exactamente. Entonces, ¿quién sabe qué van a hacer? ¿Con qué van a hacer? Pero la pregunta es, ¿qué es lo único? El hombre varía dentro de la Tierra. Pero ¿qué es lo único en la Tierra que no varía? ¿Qué es lo único en la Tierra que ha permanecido toda la vida? Que no ha tenido sí una evolución, pero no un cambio significativo en su forma. El agua. Bueno, ciertamente el agua, pero fíjense que el agua está dentro de la Tierra, ¿cierto? ¿Qué contiene el agua? ¿Qué contiene el agua en la Tierra? Muy bien, los límites, entonces, primero, la fuerza de gravedad, ¿cierto? ¿Y la fuerza de gravedad a qué se debe? ¿A qué se debe la fuerza de gravedad? A la fuerza de atracción. ¿Y la fuerza de atracción a qué se debe, San? Exactamente, a la masa o al volumen de la Tierra. Lo único en la Tierra que no varía o que no cambia es el volumen de la Tierra. Porque nunca uno ha escuchado que la Tierra se expanda o se contraiga, ¿cierto? No, la Tierra está estática. Supuestamente el universo se expande. Pero Stephen Hawking plantea que si ciertamente el universo se está expandiendo, entonces estaría también en la posibilidad de contraerse. Porque todo cuerpo que se expande puede contraerse, como una bomba. Si yo inflo una bomba, sería el universo en expansión. Pero si yo la contraigo, sería el universo en contracción. Y físicamente el universo no se puede contraer. Eso quiere decir que el universo no se puede expandir. Y si no se puede expandir, eso quiere decir que el universo no es infinito, sino finito. Ahora, definir cuál es el borde del universo, pues es muy difícil. Pero esa es la planteación de que el universo no es infinito, sino que es finito. Ya. Entonces, todo esto es empezar a ponerle límites a nuestra mente. Siempre hemos escuchado, no, expanda su mente. Sí, expanda su mente, pero sea consciente de cuáles son límites donde usted puede decir las cosas. O sea, una persona puede expandir su mente diciendo, yo soy una mariposa, ¿cierto?
Ojo con eso. Ahora sí capté su atención. Pero no por eso voy a vivir como una mariposa, ¿cierto? En algunos casos. Entonces, el punto es, expandan la mente, pero contráiganla a términos ciertos. Eso es exactitud, ser exacto. Usted puede ser lo que usted quiera hacer, pero plásmelo con una unidad de medida, ¿cierto? Y vuelva a lo real. Ahora, ¿qué es entonces un metro? Mire, es algo tan sencillo como si ustedes conocen el meridiano de Greenwich, ¿cierto? Todos los meridianos tienen una misma longitud y tenemos la línea ecuatorial, ¿cierto? Con los respectivos paralelos. La longitud de la Tierra que hay desde el polo norte hasta el polo sur ya fue medida. Y al ser dividida 10 millones de veces, tenemos un metro. Es decir, la 10.000.000ª parte de la longitud de la distancia que hay entre el polo norte y el polo sur, o la distancia de un paralelo, perdón, de un meridiano, es igual a un metro. Eso es un metro. Entonces, en Greenwich, ¿cierto? Tenemos exactamente una unidad de cobre con altas aleaciones, suspendida, con una gravedad cero, bueno, un mundo de cosas encerradas, un volumen, o sea, es una caverna ahí. No se puede entrar así, tiene que entrar uno con muchos equipos para no alterar el volumen de esa medida. Y con respecto a esa medida es que las empresas pagan $1 millón, pues, las personas que pagan patentes, ¿no? Los chinos no, para los chinos cogen, copian y empiezan a reproducir. Por eso ellos no tienen calidad, sistema de calidad. Mientras que los americanos pagan $1 millón, copian, se llevan eso a sus empresas y empiezan a reproducir con respecto a una unidad de medida cierta. Por eso son unidades de medida certificadas. Tienen metrología. Entonces ya sabemos qué es un metro. Ahora, partiendo de un metro, es que uno empieza a hacer todo lo que... O sea, empieza a medir para buscar la exactitud, para definir cuáles procesos están estandarizados o cuáles están yendo por fuera de la campana de Gauss, ¿cierto? Siempre lo que buscamos es que todos los datos estén dentro del punto máximo de la campana, ¿correcto? Bueno, ahora sí entremos en detalles. ¿Por qué los europeos han decidido implementar el sistema americano? Que aunque no es manifiesto, es cierto. Para el europeo, las unidades de medidas corresponden al hombre. Ya lo dije. Ahora, ¿saben qué es un pie? Pues ciertamente todos tenemos pies, todos medimos un pie, pero pues ¿cuánto mide un pie en una unidad de medida exacta? 0.3, correcto. 0.304 metros. Pero entonces, ellos dicen, bueno, yo me refiero a un pie, pero ¿dónde está ese pie cierto estándar? O sea, ellos no pueden decir, si estamos estandarizando una medida, no podemos suponer que todos los pies son iguales. Entonces desde ahí empiezan como a decir, bueno, está bien, ustedes tienen razón, utilicemos una medida cierta. Pero antes, la unidad de medida era el pie. No importaba cuánto, si uno era más grande, otro más pequeño, pero decían, pues es que la diferencia no va a ser mucho. Pero 1000 pies en un pie de 35 con un pie de 42, pues créame que es representativo. Pero como en la antigüedad las unidades de medida se basaban en patrones de altura, ¿cierto? O la vara del rey, entonces, pues era muy fácil medir, pero es que resulta que la vara del rey acá era muy difícil enviarla a otra zona, y entonces ahí es donde se empezaban los conflictos, ¿sí? En las mediciones. Por ejemplo, la cuarta, el codo, ¿cierto? Ahora, vamos a plantear esta unidad de medida. ¿Ustedes conocen la pulgada, ¿cierto? ¿Nadie dice nada o qué? ¿Cuánto es una pulgada? 0.02. Bueno, en centímetros, pues para que no... 2.54 centímetros, correcto. Entonces, ¿alguien me muestra una pulgada? Una pulgada. Bueno, está muy cerca, exactamente. Pues una pulgada es el pulgar, muchachos. Exactamente. Entonces, desde ahí es que ustedes notan que todas las unidades de medida están basadas en la estructura del cuerpo para el sistema inglés. Pero, aunque todas las pulgadas pueden ser ciertamente iguales. Y una persona grande y una pequeña, y pues ciertamente va a ser una pequeña variación, pero entre la falange y el punto máximo de la uña todo es igual. Mira,